Los saludamos, amigas y amigos de 15 UCR, este medio televisivo universitario que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país. Don Agustín Gómez es un experto del Centro de Investigación del Observatorio del Desarrollo. Eso de Centro de Investigación es un nivel nuevo y reciente del observatorio. Era originalmente observatorio y mantiene la O de observatorio, y es un centro que, si yo no estoy equivocado, el exministro Gutiérrez fue quien lo fundó, pero no hablaremos, quizá en otra ocasión podríamos hablar de el ODD o el CIODD. Hoy vamos a hablar del Censo Nacional de Población y Vivienda. Por favor, don Agustín. Muchísimas gracias por la invitación y a los que nos acompañan en este espacio. Sí, efectivamente, el censo de población tiene muchos matices, tiene mucha importancia a nivel de la política pública y a nivel del uso de los datos. Creo que es una de las herramientas más potentes que tiene cualquier país para formular política pública y para poder fundamentar la evidencia, digamos, y la investigación y los proyectos con datos duros y datos confiables. Tal vez, y como no toda la teleaudiencia es técnica, tal vez aprovechando la disciplina suya, ¿por qué no nos cuenta un poquito la diferencia entre un censo y una encuesta, y qué es una diferencia es una importante? Cosa de otra. Sí, esto tal vez me lleva a introducir tal vez un concepto que para muchas de las personas puede ser nueva, que es el concepto de una operación estadística. Una operación estadística lo que implica es el inicio, digamos, la conceptualización, la formulación de una idea de recolección de algo, un proceso hasta su divulgación. El INEC genera múltiples operaciones estadísticas. Por cierto, INEC es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Gracias. Dentro del marco, digamos, que nos acompaña, y es la institución rectora en todo lo que tiene que ver con información oficial país. Por cierto, dos cositas. Como usted muy bien dijo, es rectora. Entonces, cuando alguien más trabaja con datos de alguna manera, los hace, llamémosle, con la autorización. Por ejemplo, cuando el Banco Central hace cuentas nacionales, lo hace con el permiso que le dio, explícito o no, el INEC, es decir... Dentro del marco del Sistema de Estadística Nacional, sí, porque todas las instancias tienen que seguir normas de buenas prácticas en la gestión estadística. Eso es una de de los mandatos que tiene el Sistema de Estadística Nacional, en el cual, tal vez más adelante lo podemos elaborar, el INEC también forma parte. Entonces, en el nivel de modelo de gobernanza, está el Sistema de Estadísticas Nacionales, que es el que rige y norma y da los lineamientos de las mejores prácticas. Todas las instituciones que generan de alguna u otra forma estadísticas oficiales país y se reportan tienen que seguir ese dinámico, esas líneas. Pero volviendo al tema de la diferencia entre un censo y una encuesta, el censo se rige bajo los mismos principios de una operación estadística, solo que con una planificación diferente, y es una planificación que involucra 10 años de trabajo y planificación. Una encuesta, representa un instrumento de medición más a corto plazo, en donde se selecciona una representación de personas o de empresas en un determinado momento. Entonces es como, en estadística siempre le decimos que es como una foto del momento.
Entonces las encuestas de hogares, las encuestas continuas de empleo, las encuestas de hogares microproductores, que son operaciones estadísticas, comparten esa característica. Yo selecciono al azar, mediante un procedimiento estadístico, una población, un determinado lugar, les aplico un instrumento y con base en eso yo tengo la posibilidad de extrapolar. ¿Eso qué quiere decir? Que puedo tomar decisiones sobre todo el porcentaje de la población. Claro, está asociado a un error y de ahí puedo llegar a conclusiones. El censo tiene una característica totalmente diferente. ¿Por qué? Porque implica una visitación a como se está haciendo en Costa Rica y como se ha hecho desde el 1894, el tema de visitar casa por casa. Y en cada una de esas visitas, yo toco la puerta, me sale una persona, le aplico un instrumento y voy contando casas y voy contando familias, hogares o núcleos familiares. Y al cabo de un periodo de tiempo tengo una cobertura del país. Ahora, para poder llegar a eso, yo tengo que invertir alrededor de 5 años previo al inicio del censo en solo planificar. Entonces, cuando nosotros estábamos hablando de la ronda de censo del 2020, que era el momento en el cual se debió haber realizado el censo, 5 años para atrás, en el 2015, se activa todo un mecanismo a lo interno del INEC para poder empezar a planificar. Y esa planificación pasa por la definición de un montón de rubros. Esa es la principal diferencia que pueden haber entre una encuesta y un censo. No solo la escala, la inversión, el nivel de detalle con el cual se tiene que llegar y también la logística para poder llegar a todas esas viviendas, que en esta ocasión también se innovó en los temas asociados a los métodos de recolección. Entonces, todo eso hace que un censo sea una operación estadística muy diferente a las operaciones, digamos, estadísticas de encuestas continuas como tal, en donde pueden haber errores, sí, y pueden haber omisiones, pero se tratan de una manera un poco diferente. Y también hay un tema de la cartografía censal se genera de manera importante, es decir, los economistas usamos el término externalidad. Una de las externalidades importantes del censo es la actualización de la cartografía y eso es muy importante porque 10 años, por decir algo, la periférica norte no existía en el censo previo y sí existía casi terminada. Si el ministro Méndez se queda, lo hubiera terminado él, pero bueno, más un montón de otras cosas. Es decir, y cité eso para citar una cosa obvia. La cartografía se vuelve diferente. Hagamos una analogía. En el 2015, si nosotros nos ubicamos en ese momento, todos conocemos tal vez residenciales que al día de hoy no existían en ese momento. ¿De acuerdo? Todos conocemos nuevas inversiones o nuevas edificaciones que en su momento no existen y hoy sí existen. Parte del por qué se inicia con 5 años de anticipación un censo es porque se necesita actualizar a dónde es que van a ir las personas a aplicar el censo, y esa es la cartografía. En esta ocasión no solo se hizo una inversión importante en tener una cartografía digital, ¿eso qué quiere decir? Que a nivel de sistemas de información geográfico uno va a poder ingresar a una plataforma y poder ver cuál es la distribución de las viviendas en una zona, cuál es la distribución de los negocios, cuál es la nueva infraestructura que se creó, y todo eso ocurrió entre el 2015 y el 2018. Para poder hacer esa actualización, que es algo previo a tan siquiera antes salir a empezar a tocar puertas. Como eso es previo, don Agustín, vamos a pedirle al canal que nos vuelva a invitar para que entonces usted pueda continuar. Continuamos, amigas y amigos, escuchando a don Agustín Gómez del Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo, donde nos estaba haciendo el ABC del censo. Y esto es muy importante, además de lo claro que habla él y del conocimiento de las disciplinas. Con la salida del censo, Perico de los Palotes se puso a hablar de cualquier cosa sin saber de qué estaba hablando. Como dije, Perico de los Palotes, pues no estoy refiriéndome a nadie en particular. Sí, creo que es
importante que las personas, digamos, en ciertos espacios puedan emitir una posición con criterio y con conocimiento. ¿Por qué? Es muy peligroso cuando uno sale a desacreditar un proceso y una operación estadística y una institución que por décadas ha brindado la información país oficial, que es referente a nivel país, a nivel centroamericano, a nivel de América Latina, en la generación de estadísticas oficiales para la toma de decisiones. Y eso tiene que ver con un concepto que previamente estábamos discutiendo de operaciones estadísticas. Cuando uno, desde el ámbito de la estadística o cualquier ciencia, conoce la planificación o ha tenido la oportunidad de salir a aplicar encuestas o aplicar, digamos, cualquier tipo de instrumento, uno conoce que existen externalidades o que pueden existir situaciones en las cuales pueden, digamos, obstaculizar el que yo llegue a una meta al 100% de un proceso de recolección. Cuando se publica que el censo llegó con una cobertura del 61%, digamos, y que a partir de eso pueden existir métodos estadísticos o métodos para poder proyectar la población, hay que entender el contexto y la realidad en la cual se circunscribe ese 61% y por qué, digamos, esa información al día de hoy es válida, es oportuna, es certera y es confiable para la toma de decisiones. Repita esas 3 características, don Agustín, para que las diga usted que sí sabe y no que las repita yo que soy... Es confiable, es válida y es oportuna para la toma de decisiones. ¿Por qué? El concepto de generar datos no es algo, como hablábamos en el bloque anterior, de que hoy voy a planificar hacer un censo y salgo mañana a hacerlo. Hay muy pocos países, contados tal vez con 3 dedos en el mundo, que tienen la capacidad de hacer eso por su sistema y por sus registros administrativos. ¿Eso qué quiere decir? En países en Europa hay la suficiente inversión tecnológica para poder decir que con un solo clic yo puedo tener un censo de población y vivienda en este justo momento. Nosotros en América Latina estamos años luz de poder llegar, digamos, a ese nivel de complejidad e integración de los sistemas operativos. Pero la forma en la cual históricamente el INEC ha venido liderando estos procesos hace depositar un grado de confianza y de criterio que es casi incuestionable, o por lo menos desde la óptica de la academia es irresistible pensar que tan siquiera alguien pueda llegar a desacreditar el trabajo que ha venido haciendo esa institución en todas las dinámicas, porque no es solo el censo, son las encuestas continuas de empleo, es la rigurosidad científica y la rigurosidad técnica y la independencia, que eso es algo importante que se tiene que tomar, que la institución ha tenido a lo largo de todos estos años para emitir criterios y para garantizar que la cifra de pobreza, que la cifra del índice de precios de la construcción, que la cifra del índice, digamos, de desempleo además es el porcentaje que ellos dan y uno tan siquiera tiende a pensar en cuestionarlo. La mortalidad, natalidad, digamos, lo que son inclusive nacimientos, funciones, matrimonios, son estadísticas que lleva la institución como tal. Todas las cifras macroeconómicas. ¿Comercio exterior? Correcto, todas las cifras macroeconómicas que genera el Banco Central salen de las encuestas que utilizan, digamos, que hace el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos dentro de ese marco. Y, por supuesto, con la inclusión de Costa Rica a la OCDE, una de las mesas de discusión más fuertes que hubo era cómo fortalecer el sistema de estadísticas del país. Y en su momento, que fue la discusión, eso derivó en una mejora significativa y sustancial de la ley de 96-94 del INEC, del fortalecimiento y del Sistema de Estadística Nacional para garantizar independencia, transparencia y sostenibilidad de una institución para generar estadísticas confiables país. Que eso, lastimosamente, podemos dar ejemplos hoy a nivel centroamericano que se están tambaleando. El Salvador, digamos, tomó una decisión muy dura de disolver lo que es el Instituto de Estadísticas y Censo de ellos en El Salvador e incluirlo en el Banco Central, con la imposibilidad material ahora de que el Banco Central no tiene la capacidad técnica para poder hacer todas las operaciones estadísticas país. Y existen otros casos similares en donde se han tratado de desacreditar instituciones con amplia trayectoria, justo por el tema de generar una desconfianza. Y yo creo que eso es algo muy peligroso que deberíamos evitar llegar a discutir en este país, si realmente el censo es un fracaso o no. Digamos, ninguna operación estadística se puede considerar como un fracaso. Es una oportunidad de contar datos con lo que no teníamos, en donde sí pueden existir limitaciones,
pueden existir restricciones, pero también hay que entender el criterio y la independencia técnica que tiene una institución para poder generar información confiable e información que sí sirve para generar política pública, y eso tal vez es un mensaje importante que aprovechando este espacio a la gente le debería quedar claro. ¿Puedo tomar decisiones con base en el censo? Sí. ¿Puedo hacer planificación con base en el censo? Sí. ¿Puedo generar y diseñar políticas públicas? Sí. ¿Que las voy a tener que acompañar de otra información? Por supuesto, para eso están todas las otras operaciones estadísticas que genera el INEC, y para eso también están las propuestas, que no es de ahora, que está trabajando el INEC para hacer censos con otras características, más tomando en cuenta los registros administrativos que posee el país. Excelente, y me parece que conviene insistir, y usted lo ha dicho con conocimiento de causa y con claridad, de que este es un país privilegiado por tener una institución, no que se llame INEC, una institución de la calidad técnica y imparcialidad del INEC. Sí, es que, a ver, son aspectos, por ejemplo, que hay ciertas instituciones que garantizan lo que es una seguridad en el acceso y en la calidad de la información. El INEC se ha caracterizado por eso. Hay todas las instituciones que forman parte del Sistema de Estadística Nacional, que son muchas por dicha, tienen esa rigurosidad y tienen esa calidad en la gestión de información. Ahora, ¿cómo entender un 61% dentro de una dinámica de un censo de población? Bueno, es algo que uno puede elaborar de las dificultades de acceso, de la forma en la cual la fecha inclusive en la cual se elaboró el censo es diferente a la que se ha elaborado en otros momentos que se hacen más a principio de año. La consulta de por qué en su momento no se utilizó a los educadores que se utilizaban en otros espacios y se decidió, digamos, contratar directamente con el apoyo de las asociaciones de desarrollo a vecinos, a familiares, a, digamos, a gente que está dentro de una misma comunidad que tiene un mayor nivel de contacto con los vecinos para poder llegar a aplicar un instrumento. Genera ciertas características, ¿verdad? Vamos a continuar sobre esos detalles en el tercero y último segmento. Continuamos, amigas y amigos, en este diagnóstico y en esta guía técnica que don Agustín nos está haciendo sobre el censo de 2022. Y tal vez colgarnos del último comentario, si mi memoria no me engaña, creo que este no es el primer censo de población y vivienda que no usa a los maestros, creo que el anterior, pero igual no es, no me puedo equivocar en esa memoria, creo que no los usó, pero también hay un detalle que es el censo antes se hacía en unas hojas de papel. Correcto. Y digamos, eso le era muy familiar a los maestros de escuela, que eran los que mayormente trabajaban en esta actividad. La modernización del siglo XXI, una de las cosas que ha hecho es que la información se recoge de una manera distinta y entonces el entrenamiento es distinto. Por favor, tal vez si quiere elaborar. De hecho, una de las innovaciones que trajo este censo no solo fue poder complementar, como hablábamos en el bloque anterior, la cartografía digital con un método de recolección con dispositivos móviles celulares. ¿Eso qué quiere decir? Que cada una de las personas que iba a entrevistar un hogar tenía que tener su dispositivo móvil, y en ese dispositivo cargaba, por así decirlo, o precargaba la cartografía o el área donde estaba, pongámonos en el distrito del Carmen, en San José Centro, cargaba, digamos, el área donde está el hospital, veía cuáles viviendas estaban ahí disponibles y con base en esas viviendas iba enumerando las viviendas, literalmente 1, 2, 3, 4, para poder después hacer una incorporación con datos estadísticos.
Eso implica una inversión importante en lo que no es solo la tecnología, que obviamente después sirve para todas las otras operaciones estadísticas que hace el INEC, sino también en la capacitación y formación que requieren los entrevistadores, en este caso, para poder cargar eso. Y también implica una alta conectividad en ciertas zonas y también plan B, C y D, qué pasa cuando yo no tengo conectividad, cuándo se van a cargar los datos y cómo se van a suministrar. Eso por primera vez en el país posibilitó tener datos en tiempo real de la captura de información del censo y permitió en tiempo real poder tomar decisiones sobre cómo intervenir ciertas áreas si se estaban presentando ciertas inconsistencias en los datos. Como usted bien lo apuntaba, en las rondas anteriores, ¿qué pasaba? Se tenía que llenar una boleta, esa boleta la tenían que revisar a mano, pero no en el mismo momento, se tenía que ir viajaba a las oficinas centrales, ahí se revisaba y si se veía alguna inconsistencia, se tenía que volver a campo. En esta ocasión, todo eso se hacía en tiempo real y se le podía informar al supervisor que algo estaba ocurriendo o que habían ciertas inconsistencias. E inclusive a nivel de las alertas de los dispositivos tecnológicos, por ejemplo, yo podía darle una alerta si en una vivienda o un hogar había, el entrevistador por equivocación incluía que habían 20 hijos, ¿verdad? Entonces te daba una señal de alerta, de decir, no, vea, revise, no pueden existir tantos hijos dentro de esta estructura familiar. Entonces, tal vez el entrevistador se equivocó, en lugar de poner 2, puso 20. Pero todo eso se logra gracias a la inserción tecnológica que posibilitó este censo y a la planificación que tuvo el INEC para poder probarlo. Recordemos que también esto es algo importante. Un censo no se sale a probar de buenas a primeras. Hubo un censo piloto y el censo piloto fue en el Guarco. Y en el Guarco se llegó a un porcentaje de cobertura superior al 85% en su momento. Estamos hablando que el censo piloto fue a inicios de pandemia, 2019-2020, con protocolos, con otros tipos de características asociadas, que permitieron al INEC no solo probar trabajo de campo, probar dispositivos, probar operativos, probar protocolos sanitarios en su momento que se tenían para poder evitar contagios, sino que también permitió recuperar y validar todo el proceso de operación estadística. Entonces, con un tan muy buen censo piloto en el Guarco, a la hora de extrapolarlo a nivel nacional, uno no tenía por qué preocuparse realmente de que el proceso como tal tuviese algún vicio, tuviese algún problema. Que se enfrentaron dificultades, como en todos los censos y en todas las operaciones hay estratos muy altos, digamos, de personas con ingresos socioeconómicos muy altos, en los cuales es literalmente una puerta y una barrera que no puedes atravesar por más buen entrevistador, por más trabajo de campo que vos quieras hacer. Digamos, hay condominios, hay residenciales, hay espacios en los cuales, digamos, muy tristemente en Costa Rica no puedes acceder a la información de ellos. Hay problemas asociados a contingencias, digamos, de renuncias de personas que ya no quisieron seguir trabajando, que dejaron abandonado el proceso. Hay todo un tema asociado a la confidencialidad de la información, tal vez de la gente que se sienta en riesgo, que no entiende que es una operación estadística, que no entiende que es un censo y por ende no quiere brindar información. Y esto es algo dicho por el INEC, no, digamos que estoy citando literalmente, y hubo personas que rechazaron por primera vez el participar en el censo. Es que una cosa es decir, mira, ahorita no puedo volver a pasar, y otra cosa es, mira, no quiero participar del todo. Y eso es algo muy peligroso que puede estar pasando en el país. Lo que es apatía por parte de las personas de brindar información porque no están entendiendo el contexto. Y comentarios como los surgidos en una conferencia de prensa no ayudan a fomentar lo que es la cultura estadística en un país. Si nosotros no podemos medir, no podemos cuantificar como país cuál es la situación en cualquier temática, discapacidad, envejecimiento, salud, VIH, pesca, ¿cómo vamos a planificar? ¿Cómo vamos a vernos de aquí a 20, 30 años? ¿Con qué información vamos a estar caracterizando? Vamos a estar navegando a ciegas. Y las estrategias de comunicación deben ser lo suficientemente claras y positivas para facilitar que instituciones tan calificadas y certificadas como el INEC, el Instituto de Estadísticas y Censos, puedan seguir operando y puedan seguir recolectando información. Si no, vamos a tener que estar haciendo buen uso de la estadística para
empezar a generar estimaciones y nos vamos a quedar con encuestas que no representan necesariamente la totalidad del país, sino, digamos, tienen un margen de error asociados, pero son mucho más factibles de poder operar que un censo de población. Pues si le parece, nos queda un minuto, su última reflexión, don Agustín. Creo que es importante y no se vale jugar con las instituciones públicas en función de desacreditar el trabajo que han venido realizando por años. Creo que no se vale tener una posición de poder y utilizarla para tirar abajo la labor de una institución que ha sido pionera en la generación de estadísticas y en la generación de información y que se sigue utilizando y que debemos seguir utilizando y que debemos confiar en su criterio, en su independencia técnica para la toma de decisiones. Simplemente no es justo, digamos, desde la óptica ya profesional y desde la óptica de uno como estadístico, el ver una institución que se ha garantizado verla lapidada, digamos, por un simple hecho de una posición política en un determinado momento. Entonces creo que debemos ser más propositivos, debemos investigar, debemos generar acciones correctivas, por supuesto. No podemos tapar el sol con un dedo de que un 61% no es algo que uno esperaba, pero tampoco se vale, digamos, enterrar el trabajo que ha venido realizando una de las instituciones con un mayor prestigio a nivel centroamericano en la gestión de información. Muchísimas gracias, amigas y amigos, y los invitamos, además de que de esos mensajes que don Agustín dio, los invitamos a que se queden con los espléndidos programas de 15 UCR. Muchas gracias, don Agustín. Muchísimas gracias a ustedes.